Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. En esta ocasión hablaremos brevemente sobre el concepto de causalidad o el principio de causalidad. Bueno, durante mucho tiempo en la historia de la ciencia hemos podido observar el principio de causalidad, que las cosas tienen una causa, ¿no? Enlazado siempre a una explicación, a una narrativa explicativa. En la ciencia moderna, el principio de causalidad se pone en un cuestionamiento, ¿no? Se pone a tela de juicio. ¿Por qué? El concepto de causalidad o el principio de causalidad era muy dominante en la ciencia y aún lo sigue siendo. De hecho, esta especie de cuestionamiento o revisión crítica de la causalidad no la erradicó, ¿no? Aún seguimos usando el principio de causalidad para ciertas explicaciones, pero sí nos ayudaron a pensar mejor filosóficamente este concepto. El primero que nos da una crítica escéptica, sobre todo al concepto de causalidad, es David Hume, un filósofo británico que prácticamente se le considera el padre del empirismo, ¿no? Hume nos dice que pues, no se puede prever una impresión del futuro, ¿no? Sino las impresiones que tenemos en el preciso instante, ¿no? Que no podemos prever una impresión pues, que es futura, ¿no? Y que de hecho no podemos apreciar exactamente esta causa, ¿no? Que se le asocia a los fenómenos, ¿no? Que es el enlace a los fenómenos. Kuno Fischer, un filósofo alemán que se encargó de escribir unos textos que están previos, ¿no? A la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, escribe lo siguiente al respecto. Hume fue el primero que sometió el concepto de causalidad a un examen exacto. ¿Qué nos es dado de afuera? Hechos perceptibles, impresiones y nada más. Las impresiones se dan individualmente. En enlace, nunca. Vemos el relámpago y oímos el trueno, pero ni vemos ni oímos en el relámpago la causa del trueno. La causa no es una impresión y, por consiguiente, ningún concepto de la experiencia. ¿Vale? Cuando nosotros golpeamos una bola de billar y la lanzamos hacia otra, vemos exactamente cómo pues, la otra se mueve, ¿no? En la física podemos explicar esto, ¿no? Si un objeto se mantiene en reposo, estará en reposo hasta que otra fuerza altere su reposo, su estado de reposo, ¿no? Una fuerza externa. En este caso, la bola de billar que golpea a la otra, ¿no? Estamos impulsando con una fuerza al golpearla, en enviarla a una dirección en específico, especialmente a la otra bola de billar. Nosotros apreciamos esto, es una impresión, ¿no? El movimiento, ¿no? Pero ¿realmente estamos apreciando todo lo que conlleva? Exactamente. Por ejemplo, nosotros podemos ver los efectos de la gravedad, ¿no? Pero no podemos ver la gravedad, ¿no? Podemos ver cómo un objeto cae, ¿no? Pero no podemos ver exactamente la razón por la que cae, sino el efecto de por qué cae. Entonces, no podemos tener una impresión de las causas, ¿no? Sino de los efectos, en cierta medida. Entonces, esto es una visión escéptica, ¿no? De que no podemos ver exactamente las causas de las cosas. Exactamente no podemos ver la causa de por qué una bola de billar A golpea una bola de billar B, sino que vemos impresiones de ello que hacen parte de la experiencia. Kant pues rompería ciertamente como lo hizo con el idealismo y como lo hizo como en el empirismo, estaría entre una especie de propuesta, el criticismo entre ambas, y rompe con estas dos, ¿no? De cierta manera. ¿Por qué? Porque no puede ser ni lo uno ni lo otro, no puede pertenecer racionalmente a los fenómenos en sí mismos, ¿no? Pero tampoco puede ser un concepto de experiencia, o solamente dejarse en las impresiones, ¿no? No podemos simplemente decir que es un concepto de experiencia porque tampoco lo es. El concepto de causalidad se pone entonces en una especie de jaque, pero aún así lo seguimos utilizando, porque es bastante útil. En el siglo XIX se comienza a usar sobre todo en la física, ¿no? Y sobre todo en la física clásica, que pues ya habíamos visto con Isaac Newton, en el siglo XVII. Vemos que entre la modernidad, entre la transición del siglo XVIII y el siglo XIX, pues la física newtoniana se hace
muy reconocida mundialmente, ¿no? Tardó un poco más, Newton no fue apreciado como debía serlo en su tiempo, pero sabemos que prácticamente la física newtoniana cambió y transformó el mundo. Pero esta física clásica era determinista, y el determinismo normalmente se enlaza a la causalidad o al principio de causalidad. Vamos a hablar de este examen un poco más adelante. Pero en fin, para inicios del siglo XX se funda una escuela que trata de seguir lo que ya había hecho Hume, pero de una manera diferente. El neopositivismo, o neoempirismo también para algunos, que se funda en el Círculo de Viena. Diferentes filósofos comienzan a debatir sobre la explicación científica, la naturaleza de la explicación científica, y empiezan a adjudicarla a la experiencia, ¿no? Uno de los mayores referentes de este grupo de investigación fue Carl Hempel, y de hecho él realizó un modelo llamado actualmente como el modelo nomológico deductivo. Otros filósofos como William Drey lo llaman el modelo de cobertura legal. Además, hay un debate de cómo llamarle, que ya lo he explicado acá en el canal, ¿no? Y a eso mantiene un principio de la causalidad. Pero ¿qué ocurre? Aquí no entendemos la causalidad como una explicación unicausal. ¿Qué es una explicación unicausal? Una explicación unicausal es X entonces Y, ¿no? Que sería si X entonces Y, si X ocurre, entonces se da lugar a Y, ¿no? No, podemos tener incluso explicaciones multicausales que tengan muchas condiciones necesarias o antecedentes, pero normalmente se rigen bajo una regularidad, ¿no? Que es básicamente una ley general. Entonces, de cierta manera, el principio de causalidad comienza a utilizarse en filosofía de la ciencia a partir de las regularidades. Para explicar una relación causa y efecto tiene que haber una regularidad, y las regularidades nosotros normalmente no las podemos apreciar empíricamente, ¿no? Por ejemplo, ya había mencionado que la gravedad no la podemos apreciar en sí misma, sino que podemos apreciar sus efectos, pero es una regularidad, ¿no?, que nos rige, que rige pues la constitución de nuestro mundo. Entonces podemos encontrarle ya una respuesta al problema que habíamos visto con Hume, ¿no? El problema de que no podemos observar, ¿no?, la causa de los fenómenos. Como había dicho, las regularidades normalmente no podemos apreciarlas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Estas regularidades tienen que regir a todos los objetos, todos los cuerpos, todos los seres, todo el espacio. Por eso son leyes generales, o en algunas filosofías, leyes universales. Por lo que tendríamos que tener una comprobación observacional de absolutamente todos los cuerpos si queremos enunciar que todos los cuerpos caen. Con esto pues hemos visto un montón de cosas que no voy a traer a colación ahora porque pues son más para otro video sobre el principio de inducción. Pero vemos que el principio de inducción, lo que se le conoce como el inductivismo crítico, ¿no?, pues hace uso del principio de causalidad. Con la física cuántica, ¿no?, se rompe o se pretende romper con el determinismo, ¿no? Y se promueve un indeterminismo que en algunas situaciones es radical. Uno de sus referentes podría ser Heisenberg, ¿no?, y el principio de incertidumbre. Se promueve entonces cambiar el principio de causalidad y dejarlo atrás porque se torna obsoleto. Bertrand Russell criticó bastante el concepto de causalidad y pretendió cambiarlo por el de función. Esto no funcionó. Al día de hoy seguimos utilizando el concepto de causalidad y otras ciencias como la medicina lo siguen utilizando para poder explicar las causas y los efectos de ciertas cosas. La causalidad sigue siendo muy dominante, no solo en medicina, sino también en el derecho. Aún se siguen realizando investigaciones con eso y aún se sigue explicando mediante este principio. Pero la física cuántica pretendió cambiarlo todo, que el principio de causalidad pues ya no era necesario, que ya no era fructífero si estábamos en una realidad indeterminada. Pero lo explica Mario Bunge en su libro La causalidad en la ciencia moderna,
o la causalidad, el concepto de causalidad en la ciencia moderna, más exactamente, que se decepcionaron al tratar de reformular, ¿no?, la trayectoria de las partículas, ¿no?, que antes se entendía de una manera clásica a partir de la física newtoniana, que estaba determinada. Se pretendía que esta nueva trayectoria de las partículas, una trayectoria cuántica, pues no estaba afectada por ningún determinismo, ¿no? Pero realmente lo estaba. Las partículas tenían una fuerza interior que a la vez estaba determinada por el campo electromagnético. Es un ejemplo brillante que utiliza Bunge para poder explicarnos que aún hay un determinismo, y aún a ese determinismo podemos atribuirlo como una causa de otra cosa. Entonces, pues aún seguimos teniendo ahí el problema de la causalidad. Esto lo podemos ver sobre todo en las ciencias naturales, que es muy difícil dejar ese concepto atrás, aunque hay pues detractores. Bunge los llama los acausalistas, que quieren dejar el concepto de causalidad atrás. Pero Bunge tampoco es defensor del concepto de causalidad. ¿Por qué? Porque si seguimos utilizando el concepto de causalidad y no reformulamos pues ciertos principios o vamos desarrollando, porque a fin de cuentas la ciencia no es estática, la ciencia se reformula y va cambiando cada vez, y si no encontramos otro principio o explicaciones mucho mejores que puedan como dejar, no dejar atrás el principio de causalidad, pero sí lograr solventar ciertas cosas que no puede, entonces la ciencia no va a avanzar y no va a progresar, no se va a desarrollar como debería. Digamos que el principio de causalidad, tal y como lo tenemos actualmente en la ciencia, cierra la posibilidad a las novedades científicas. Ya en cuestión de las ciencias humanas, las ciencias sociales, encontramos otro problemita con el principio de causalidad. En la historiografía, que es la ciencia más cercana a mi persona para poder analizar los ejemplos, vemos que se trató de explicar las acciones de los seres humanos y las acciones individuales por medio del modelo de cobertura legal. Pero esto no es tan sencillo de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque en la acción humana tenemos la noción de posibilidad. Entonces, digamos que de cierta manera en las ciencias humanas se promueve un indeterminismo. Pero es cierto que hay dos posturas. Un físico competente no acudiría a un determinismo radical, pero tampoco a un indeterminismo radical. Trataría de ver que algunas cosas se encuentran bajo un determinismo y otras cosas bajo un indeterminismo. Pero es un debate ya más técnico, ¿no?, en cuestión del cosmos, en cuestión de la ética y de las acciones humanas, ¿no? Pero bueno, sigamos. Digamos que el asesino, ¿no?, del archiduque de Austria-Hungría causó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso es cierto. Sí y no. Básicamente, es una explicación unicausal de una causa o un efecto, ¿no? Pero estamos en la posibilidad de que sin todos los antecedentes de todas las tensiones que ya vienen en Europa, esta acción pues no hubiese desencadenado semejante hecho, ¿no?, semejante acontecimiento. Podría haber pasado sin más. Tenemos que revisar todas las tensiones, todos los antecedentes, y veremos que eso que ocurrió, ¿no?, esa explicación tan vaga que se da, es simplemente un punto de inflexión. Un punto de inflexión, ¿no? Es un punto de cambio, pero que no es causa principal o primaria de toda la Primera Guerra Mundial. Pero también estamos aquí para observar las posibilidades. No hay una ley o una regularidad que pueda determinar esa acción. Estamos en la posibilidad de que el asesino no lo hubiese hecho, o quizás sí, como sí lo hizo. Está en la posibilidad de no jalar el gatillo, pero lo hizo. Pero la posibilidad estaba ahí. No hay una regularidad que le determine a matar al archiduque. No podemos explicar eso, ¿no? Voy a ofrecer otro ejemplo muy brillante que me gusta bastante para estas cuestiones. Tomaré la obra de Arthur Danto, en Narración y Conocimiento, o mejor conocido pues por su texto original, Analytical Philosophy of History, o Filosofía Analítica de la Historia. Voy a ofrecerles un ejemplo que él tiene. Vamos a buscar la página.
dice, la forma de un explanandum, explicando obviamente el modelo de cobertura legal, en historia puede representarse como sigue. X es F en T1 y X es G en T3. Básicamente, la oración X es F en T1, donde F pues, es un estado de cosas, y T1, pues la temporalidad en la que se da ese estado de cosas, ¿no? Es una oración narrativa. Y luego la otra es lo que conocemos como el explanandum, ¿no? El hecho final, ¿no? X es G en T3. Pero ¿dónde está el punto de cambio, ¿no? El punto de inflexión que debería explicarse mediante una regularidad? Ese sería X es G en T2. ¿No? F y G son variables metalingüísticas que han de ser reemplazadas respectivamente con predicados contrarios. Y X es una variable individual que ha de ser reemplazada con una expresión singular referente que designará el sujeto del cambio. Así obtenemos, y ojo, aquí da un ejemplo, que es E, que es la oración narrativa completa, que es el duque de Buckingham está a favor del matrimonio en T1 y el duque de Buckingham se opone al matrimonio en T3. El paso de F a G es el cambio en X que requiere una explicación, pero para explicar el paso se requiere una referencia a algo que le suceda a X en el momento T2, un suceso de cualquier grado de complejidad que provoque el cambio en X. Por lo tanto, ofrezco el siguiente modelo como representativo de la estructura de una explicación narrativa, donde 1, X es F en T1, 2, H le sucede a X en T2, 3, X es G en T3. ¿Hay acaso una ley general que pueda explicar por qué el duque de Buckingham cambió de opinión sobre el matrimonio? Podríamos decir que fue porque no lo vio como una especie de decisión oportuna o fructífera para sí mismo, o por alguna razón personal. Tenemos el antecedente de que estaba de acuerdo, pero algo debió haber ocurrido para que cambiara de opinión. Siempre hay algo que ocurre para que cambiemos de opinión. Cosas mínimas o cosas muy significativas. Esta acción es individual del duque, por lo cual es muy difícil que podamos identificar la verdadera razón. No hay una ley general que pueda explicarnos por qué tomó la decisión por qué cambió la decisión, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Que a veces los efectos pues corresponden a causas que no podemos explicar exactamente o bajo una regularidad, ¿no? Sería muy difícil tratar de identificar el por qué. Incluso si lo tuviésemos aquí, pues él nos podría explicar por qué, pero también podemos dudar en si nos está diciendo la verdad. Eso es otra cuestión. Entonces, digamos que de cierta manera, pues ahí se pone en duda, ¿no?, el determinismo de que todas las cosas están destinadas a ocurrir de una manera u otra. Porque si todas las cosas están destinadas a ocurrir de una manera u otra y todas las acciones están determinadas por algo, entonces esta acción debería tener una justificación. No una justificación del pasó porque tenía que pasar. Eso no nos sirve, eso no explica nada, eso no es una explicación. Entonces, ¿cuál es la causa de este efecto de cambio? Pues a ciencia exacta no la tenemos. Y aquí es donde están las inferencias causales. Las inferencias causales no son exactas y solamente son esbozos explicativos de acuerdo a las deducciones que podemos hacer sobre el conocimiento o sobre la información que tenemos. Si encontramos cartas, archivos o fuentes que nos digan que pues el duque cambió de opinión por X o Y, pues ahí podríamos hacer inferencias, pero no estamos en la cabeza de él. Es una acción individual, entonces no podemos representarla exactamente ni poder saber exactamente por qué cambió de parecer, cuál fue esa causa. En las acciones humanas es mucho más complejo, ¿no? Pero aún así, se trata de indagar. Lo importante es acercarnos realmente a esas causas, pero saber que muy probablemente en la gran mayoría de ocasiones no tendremos ante nosotros la causa exacta. También se ha tratado de explicar si el mundo, el universo en sí mismo, tiene una causa primaria, si hay una causa, la causa de todas las causas. Pues eso también es difícil. Porque para algunos podría ser el Big Bang la causa de todas las causas, ¿no? O para algunos el creacionismo o Dios la causa de todas las causas. Pero pues eso sigue estando en tela de juicio, ¿no? En la teoría del Big Bang se le ha tirado un poco, se le ha criticado supuestamente por ser una teoría, pues la gente no entiende cómo son las teorías científicas. No significa que no haya grado de corroboración, ¿no?
sí hay ciertos argumentos muy buenos, pero aún así no corresponde a una verdad total, ¿vale? No corresponde a un hecho. Aún tenemos detractores con argumentos más que suficientes para decirnos que esa no es la causa de todas las causas. Entonces, ¿cuál es la causa de todas las causas? ¿No? Por ejemplo, en la física clásica tenemos que el tiempo es absoluto. Entonces ahí tenemos la causa de todas las causas. O en la filosofía idealista hegeliana tenemos que pues todo hace parte, todo movimiento, todo proceder histórico, toda la historia universal hace parte de un proceso de ampliación del espíritu constantemente, ¿no? Entonces este proceso, que es sobre todo providencial, ¿no? De alguna manera, este monismo filosófico, monismo idealista, es la causa de todas las causas. Yo actúo porque mi acción está determinada por el movimiento y la aprehensión de mi espíritu que trata de ser libre. Ahí es donde el concepto de causalidad se pone en telejuicio, porque no nos sirve para todo. Nos sirve para ciertas cosas, pero no nos sirve para todo. Entre más exacto y más información tenemos, es más difícil indagar en las causas, ¿no?, de las cuestiones. Por ejemplo, yo puedo ver a un hombre que le disparan, ¿no? Y lo que va a pensar es, bueno, se murió porque le dispararon, ¿no? Esa es mi impresión, como diría Hume. Pero ¿cuál es la causa realmente de que muera? Hay muchas condiciones aquí, ¿no? Algunos podrían ser de que pues, el hombre que lo mató jaló el gatillo. La bala salió, impactó contra su pecho y murió. Eso es en una causa, como se diría en derecho, es un homicidio. Pero para el médico, pues la causa exacta de la muerte fue probablemente porque le pegó en la aorta abdominal y le causó una hemorragia y murió. Esa sería la causa de muerte. Eso es en medicina, ¿no? Y ya si nos vamos a algo así político, es por la inseguridad, que es como una causa social que normalmente le dan, no, es que eso es causa de la inseguridad, o del problema de tráfico de armas. Estos son condiciones antecedentes y tenemos muchas causas, ¿no? Dependiendo también del campo en el cual enunciamos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Verlo como las explicaciones causales pues no son unicausales, ¿no? Hay factores causa que se relacionan entre sí, obviamente se relacionan entre sí, pero al igual son impresiones que nosotros tenemos. Una persona del común, como dije, ve que el hombre le dispara y simplemente podemos decir, murió porque le dispararon. Una persona más especializada en medicina, en el caso que lo revise, podría decir exactamente que él fue la causa de su muerte, ¿no? Que la bala, como ya dije, pues impactó en la aorta abdominal y produjo una hemorragia y murió, ¿no? Pero esta información la tiene porque enuncia desde su campo. Pero yo, una persona del común, yo lo veo y no voy a decir eso. No voy a decir, no, a Julanito lo mataron porque le dispararon. No, Julanito murió porque la bala que le dispararon le pegó en la aorta abdominal y le causó una hemorragia interna, la cual lo mató. ¿Vale? No. Es, por ejemplo, si yo digo, digamos, mi computadora tiene un virus, ¿no? Que esto ya es más del lenguaje común, ¿no?, del sentido común. Hay mucha información, obviamente, detrás de esto. ¿Qué tipo de virus es? ¿Cuál es la causa de este virus? Bla, bla, bla. Pero pues solo puedo decir, mi computadora tiene un virus. Ya un especialista que enuncie desde otro campo, que tenga más información que yo, podrá atribuir una causa a este virus. No, pues que un hacker ruso te infiltró eso por haber descargado algo ilegal, como, no sé, una APK pirata, o haberte metido en una página de dudosa procedencia y X, ¿no? Él podría explicarlo mejor, pero yo solo tengo la noción de que, bueno, pues mi computadora tiene un virus. La causalidad también, y esto también lo voy a explicar, se relaciona con el lenguaje común, ¿no? Pero que se relacione con el lenguaje común no significa que sean explicaciones científicas, sino que son explicaciones del lenguaje común, ¿no? Son, de alguna manera, inferencias que nosotros decimos a partir de nuestras impresiones, de las impresiones que nosotros vemos, pues
en la vida cotidiana, ¿no? Pero que científicamente se pueden explicar realmente. Pero realmente se necesita tener conciencia de todos estos principios y sobre todo el principio de causalidad para saber lo que hacemos y por qué lo hacemos y qué hacer. Realmente no. No. Algunas cosas pasan esporádicamente, sin estar planeadas, pero aún así pueden analizarse por un examen de causalidad. Digamos, en el caso, eso es un caso interesante de Spider-Man, ¿no? Peter Parker. ¿Es acaso la muerte del tío Ben, que es un efecto, el hecho final, un efecto de que Peter haya dejado salir al criminal? ¿Acaso Peter es la causa primaria de esta sucesión? Si Peter lo hubiese evitado, ¿su tío estaría vivo? Bueno, realmente no podemos decir que Peter Parker sea el causante, pero sí es un factor causa, ¿vale? No hay una relación directa del tipo X entonces y aquí, pero sí hay un factor causa indirecto que se relaciona a la situación. Es un elemento de la situación. Si Peter no hubiese dejado salir a ese criminal, su tío probablemente no hubiera muerto. Hubiese podido morir de cualquier otra manera, sí, pero no por la situación que hemos contemplado. ¿A qué me refiero con que pudiese haber muerto de otra manera? No sé, otro ladrón pudiese haber llegado, o le pudo haber dado un ataque cardíaco. Posibilidades hay siempre, por muy mínimas que sean. Pero bueno, no ocurre. En el examen que tenemos originalmente, si Peter hubiese evitado que el ladrón saliese, en el caso de la película de Sam Raimi, que le hubiese cerrado el ascensor, ¿no? Lo hubiesen atrapado y hubiese evitado la muerte de su tío, ¿no? Pero en dicho caso, la inacción, ¿no? En este caso, de Peter, de no hacer nada, de dejarlo pasar, de hecho de hacerse un lado, ¿no? No es causa directa de que hayan matado al tío Ben. Para alguien que ve el panorama en cuestión, sí, podría verlo como una causa primaria o una causa directa, pero realmente no lo es. Ya aquí entramos en cuestiones éticas, ¿no? Si él hubiese hecho lo correcto, entonces esto no hubiese pasado. Es el causante por la causa directa, o es una causa de este hecho por no haber hecho lo correcto, lo que es éticamente correcto, ¿no? Ayudar al otro a pesar de que él no te haya ayudado a ti, porque si no, si mal no recuerdan, pues él hace esto porque está enojado con el tipo del ring porque no le pagó lo que era, ¿no? A él debió haber actuado a pesar de que las otras personas no hubiesen actuado bien con él. Él debió haber actuado bien, ¿no? Ser alguien bueno, hacer lo correcto, que era evitar que el ladrón escapase. Pero como siempre, todo esto nos lleva a un montón de perspectivas. Por eso, por ejemplo, vemos en derecho, ¿no? Los homicidios involuntarios, cuando somos causantes de la muerte de alguien, pero ¿realmente lo hicimos de adrede? No. No lo hicimos adrede, ¿no? Pero pues esto ocurre, ¿no? Y al final hay una relación de una causa y efecto. Aquí lo que vemos es la intencionalidad del sujeto, ¿no? Hay veces que cometemos errores, pero no tenemos la intención de cometerlos, ¿no? Entonces aquí, en cuanto a las relaciones humanas, el principio de causalidad es mucho más complejo, mucho más multidimensional. Y la única causalidad se cae completamente. Es interesante revisar el principio de causalidad bastante, y de hecho pienso que hay que ponerle mucha atención y no solo asumirlo tal cual, ver las variables que tiene, ver todas pues las características, todos los debates, cuestionamientos que se han hecho alrededor de él, etc. En resumen, podría decir que el principio de causalidad sigue siendo útil en la ciencia, pero aún así tenemos que cuestionarle ciertas cosas y comprender sobre todo su multidimensionalidad, que funciona de diferente manera, o se entiende, se comprende de diferente manera en ciertos sectores enunciativos, ¿no? Depende de dónde lo enunciamos, ¿no? También tiene una condición ciertamente pragmática. Pero bueno, esto ha sido todo, es un pequeño resumen. Hay muchos análisis más detallados, con ejemplos mucho mejores que no son improvisados como el que acabo de hacer yo,
que esto es toda una improvisación, no tengo nada, simplemente hablo con el conocimiento que tengo acá en la cabeza. Pero pues esto básicamente puede pasar como un análisis muy breve, muy sencillo y básico sobre el principio de causalidad. Sin más que decir, les deseo una excelente noche, si lo están viendo en la noche, un excelente día si lo están viendo de día, y una excelente tarde si lo están viendo por la tarde. Les deseo una feliz semana y que se encuentren muy bien. Sin más que decir, yo me despido. Adiós.